El director del diario.es, Ignacio Escolar, ha vuelto a llevarse los aplausos en las redes sociales, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de su intervención en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Como podremos escuchar a continuación, Ignacio Escolar no duda en dejar retratada la postura del Partido Popular en su campaña en contra de la ministra Teresa Rivera, y en desmontar los argumentos del tertuliano afín a los populares Carlos Navarro Antolín. De todas formas, lo que está pasando con esto, Ignacio, es que al final Feijóo ve cómo se debilita todo su argumento, y luego iremos a Teresa Rivera, pero se debilita todo su argumento en contra de Teresa Rivera. Se le pone más complicado, claro que sí. De todas maneras, yo me espero lo peor en el hearing de hoy, el hearing fue lo que hubo la semana pasada en Bruselas, y lo que vamos a ver es la segunda parte. Es decir, un examen a alguien que no tiene la responsabilidad en la gestión de las emergencias. No la tiene. Por más que se mire, por más que se retuerza la ley, el reparto autonómico, no hay cómo encontrar dónde está la responsabilidad de Teresa Rivera en la gestión de esa emergencia. No la hay. Hay una responsabilidad, puedes criticar la acción del gobierno los días posteriores, si se tardó más o menos en desplegar el ejército. Es verdad que había dificultades porque las vías estaban todas inutilizadas y había primero que reconstruir las vías para poder llegar a los municipios afectados con potencia, con efectivos suficientes. Pero en la parte previa, de verdad, donde está la tragedia, donde están los 200 muertos, ese es un día muy concreto que se llama 29 de octubre, donde todo el mando lo tenía una persona que estaba en el Ventorro, que estaba en una comida en un restaurante, y que no era Teresa Rivera, evidentemente, ¿no? Otra de las pruebas por las que Feijóo es evidente que lo de Teresa Rivera es algo construido a posteriori es que los primeros 3 días nadie la menciona. No se habló de ella. Nadie pregunta por Teresa Rivera porque todo el mundo asume que aunque tú tengas las competencias del cambio climático, la gestión de la emergencia si llueve no es culpa tuya. Que es así de obvio. Entonces creo que... Además, cuando se ha demostrado todas las notificaciones que mandó la EMET y que mandó la Confederación Hidrográfica del Júcar, que son los dos organismos que de alguna manera dependen de ella, y que se hartaron de mandar notificaciones. Eso funcionó, y funcionó también que incluso alguien tan ajeno a la política patria como la Embajada de Japón, con esa información pública, alertó a sus ciudadanos, a todos los turistas japoneses que estaban en la zona. Les llegó un correo del consulado diciéndoles: oiga usted, tenga cuidado que hay una emergencia roja, algo que Mazón no hizo. En la Embajada de Japón lo tenían más claro cuál era la responsabilidad que tenían respecto a la que tenía la Generalitat Valenciana, que desde luego la omitió completamente. Entonces, toda esta construcción alrededor de Rivera que se está haciendo en los últimos días, y que, insisto, como recordabas, los primeros días no se habló de ella, es todo un intento para desviar la atención y quitar presión sobre Mazón. Claro, la estrategia era que también Mazón pusiese de su parte, por ejemplo, cesando a la consellera que fue incapaz, que no se enteró siquiera de cuáles eran sus competencias y que no sabía cómo funcionaban las emergencias, y que ya de entrada es bastante anómalo que la primera reunión del CECOPI sea a las 5 de la tarde, cuando la alerta roja es de las 7 de la mañana. Cuando las inundaciones empezaron a mediodía. Bueno, es que si se va a cómo fue la gestión en la anterior DANA de 2019 por la Generalitat, el CECOPI se reúne el día antes. La coordinación de emergencias empieza cuando se sabe que viene la emergencia, no cuando ya está sobrevenida sobre el territorio. Así que lo tiene difícil el PP para pedir muchas explicaciones a Rivera, pero no dudo que aún así será posible y las veremos hoy. Claro, cuando uno escucha a Feijóo diciendo que hay políticos que asumen sus responsabilidades, yo quisiera saber qué responsabilidades ha asumido Carlos Mazón más allá de esa remodelación que está haciendo, arrastrando los pies. Nos recordaba nuestra compañera Ana Talens que ni siquiera los nuevos nombramientos han sido publicados todavía en el Boletín Oficial del Estado, y cuando todavía permanece en su puesto la consejera que descubrió la tarde en la que ya había decenas de muertos que había un sistema para avisar a la población. Carlos. Sí, yo creo que Feijóo ha encontrado ahí una vereda que de momento le está sirviendo como para desviar la atención de Mazón, que es poner en jaque a la vicepresidenta Rivera, porque muchas personas, no nos engañemos, muchísimas personas, pensamos que aunque Mazón es el primer responsable, el gobierno de España podría haber hecho más o podría haber incurrido en una suerte de dejación de funciones. Que haya muchas personas que pensemos que el gobierno de España, y lo pensamos además de buena fe, que el gobierno de España podría haber hecho mucho más. Eso es lo que tiene que explicar Teresa Rivera, y la oposición aquí, en este caso, hace bien su papel. Y si la oposición, los eurodiputados españoles del PP, votan a Rivera en el Parlamento, mi opinión es que están haciendo el indio porque le están entregando un aval. Ignacio. Pero yo tengo una duda, ¿podría haber hecho más cuándo? ¿El 29 de octubre? El mismo martes del Consejo de Ministros. Pues yo ahí discrepo. Discrepo mucho, además. O sea, por ejemplo, el 29 de octubre, el único responsable y el primer responsable era Carlos Mazón. El primero sí. El principal y el único.
Porque más allá de tener a la UME en preaviso, que es lo que hizo el gobierno, más allá de que la delegada del gobierno sí canceló su agenda del día, tenía un viaje y se quedó allí y estuvo trabajando desde el primer momento y llamó a todos los alcaldes. Algo que no hizo la Generalitat Valenciana. ¿Qué más tenía que hacer el gobierno? Porque yo no hago más que leer ahora capitanes a posteriori diciendo que el gobierno tenía que haber hecho un 155 el martes 29 de octubre. Y creo que eso de verdad no se sostiene. No se sostiene. Creo que las responsabilidades sobre la gestión de la emergencia, yo lo he dicho antes, creo que sí que hay una responsabilidad del gobierno, o puede haberla, en la llegada después de la reconstrucción. En el jueves, en el viernes, en el sábado. ¿Podría haber sido más rápida? Pues la verdad es que no lo sé. Hay gente que desde luego los valencianos sienten que tenía que haber sido más rápida. Cuando habla el general de la UME explica, pues mira, sí, nos hemos desplegado desde el primer día, pero no se puede llegar el primer día porque no tenemos infraestructuras para hacerlo. Primero hay que reconstruir las vías de comunicación y luego ya sí llega el ejército. Eso se puede pedir responsabilidades al gobierno. Pero el día de la tragedia, el día de los 200 muertos, es que no me puedo ni imaginar lo que hubiese dicho la prensa conservadora y el propio Partido Popular si antes siquiera de que empiece la Dana a sentir sus efectos, el gobierno aparta a Mazón. ¿Pero con qué? ¿Con una máquina del tiempo? ¿Cómo sabe el gobierno que Mazón va a estar en el Ventorro ajeno a su responsabilidad y sin cumplir su trabajo? Creo que todo lo que se está haciendo ahora de intentar convertir un todos son iguales y diciendo que todos tienen responsabilidad es un ejercicio para intentar disimular la responsabilidad clarísima de Carlos Mazón. Si al final este acuerdo es posible, parece ser que está cerca, si al final Teresa Rivera acaba siendo vicepresidenta de la Comisión Europea, Ignacio, vaya papelón para Alberto Núñez Feijóo. Desde luego, porque todo este circo, ¿para qué? Bueno, sí, la respuesta es evidente, para intentar disimular un poco la incompetencia de Carlos Mazón. Pero claro, al final, si Teresa Rivera, como todo apunta, es elegida vicepresidenta primera de la Comisión y se convierte en la española con más poder en Europa y una de las españolas con más poder en el mundo, porque sería la número 2 del gobierno de Europa, pues vaya papelón, todo lo que hemos montado. Yo antes decía que me temía lo peor y viendo las primeras intervenciones en el Congreso me reafirmo. Ha sido, de verdad, esta debe de ser la política de la que reniega el general, ¿no? Ver a un diputado mintiendo de esta manera sobre las competencias del Estado autonómico e intentando acusar a la vicepresidenta de tener la responsabilidad, incluso amenazando con que va a acabar en los tribunales, cosa que no descarto, por otra parte. Porque antes hablábamos de que los generales ya no son como en los 80, los jueces sí. Los jueces sí que son a veces como de los 80. Y en ese sentido tengo la impresión de que a pesar de que es bastante claro las competencias que tiene el Ministerio de Transición Ecológica en todo esto, pues que es bastante fácil que veamos un intento de judicializar una querella de manos limpias oportunamente presentada.